Sí, estoy trabajando, estoy avanzando este proyecto de Eudosio Rabines. Estoy absolutamente seguro que a menos que ustedes hayan mencionado, que ustedes hayan escuchado su nombre a partir de mí, ustedes no saben quién es. Yo le he escuchado que es un escritor y político peruano y sé que esté basándose en escribir una novela inspirada en él. Sí, pero mi pregunta, Vanessa, es que si tú fuera de mí, ¿tú has escuchado mencionar a este personaje por otro lado? Nunca. No, no Fue por ti realmente que lo leí, lo vi claro. sobre él. Tú tampoco, capitán. Había escuchado su nombre en reuniones familiares, pues, pero en los 90s, ¿no? Tu abuelito, posiblemente. Mi abuelito, exacto. Mi abuelito que hablaba de Eudosio Ramírez, así es, ¿no? Exactamente. Es un personaje. Nada más. Bueno, claro, como te digo, tú dices Rabines, y una persona que tenga más o menos 20, 30 años más que tú va a decir, ¡Ah! ¡Rabines! Porque Rabines era el personaje, pues, considerado diabólico. Era un tipo que además tiene una inteligencia increíble, que estuvo en... Hay evidencia inclusive de que escribió algunos documentos originales del APRA, que era, digamos, íntimo amigo de Víctor Raúl Yáñez de la Torre. Él originalmente perteneció a lo que originalmente era este movimiento americanista que se llamaba justamente APRA, pero no el partido político, sino el movimiento, y de alguna manera se distanció de Víctor Raúl Yáñez de la Torre y digamos, colaboró en los momentos iniciales del Partido Socialista con José Carlos Mariátegui. De hecho, José Carlos Mariátegui decidió darle las riendas a él cuando él, en el año 1929, 1930, y él pensaba ya, ok, ya esto yo no puedo lidiar con los problemas, las presiones para poder continuar con el Partido Socialista son demasiado fuertes. Hay una presión muy grande por parte de todo el mundo para que yo convierta este partido en un partido comunista, y yo no voy a poder lidiar con eso. Yo quiero irme a Buenos Aires a continuar con el proyecto de la revista Mauta, quiero dedicarme justamente a la labor intelectual, convertir a Mauta en una revista internacional y dejarle las riendas, y de hecho esto fue lo que hizo, dejar las riendas del partido a Eudosio Rabines, porque Eudosio Rabines pues era este hombre pues intrépido, valiente, articulado, que además sabía muy bien, había leído a Marx realmente, y además tenía esta valentía, este arrojo muy enorme, pero además él era un comisario político de la Internacional Comunista, delegado por la Unión Soviética para, sí, destruir el Partido Socialista y convertirlo en un subordinado de la Internacional Socialista, de la Internacional Comunista, ¿no? Y eso fue lo que hizo él. Simplemente él tuvo una vida muy intrépida en el marco de su rol como comisario político, tanto peruano como internacional. Y voy a ahorrarte los detalles, pero básicamente él continuó su vida trabajando, escribiendo, publicando como propagandista, activista, y hasta que inclusive participó en eventos muy importantes, no solamente de la historia de Latinoamérica, sino de la historia de la humanidad. Él estuvo en la Guerra Civil Española. Él además lo metieron inclusive a la Lubyanka, es decir, la cárcel en la Unión Soviética, donde pocos salían, durante las purgas soviéticas del año 36-37, y él le encargaron justamente de que se encargara de la reconstrucción del Partido Comunista en Chile, lo cual él hizo bajo un seudónimo, porque él había sido deportado de Chile, él había sido deportado del Perú 5 veces, llegó a ser deportado 5 veces, y nada, este hombre que había sido un alto comisario político del comunismo, hizo un viraje enorme, gradual, y se asoció más a un hombre que yo no sé si les dice mucho, que se llama Pedro Beltrán, que es digamos, un intelectual conservador que fue el dueño de la prensa, y el dueño y director de la prensa por muchos años, y que marcó escuela en todo lo que vendría a ser justamente una manera de pensar sobre la economía y la sociedad del Perú. Y este hombre hizo un viraje grande que lo convirtió
en y esta información es confirmada, en un agente de propaganda y penetración de la CIA. Y justamente este hombre hizo una serie de acciones en los subterráneos de la historia que finalmente lo convirtieron en un cómplice y apañador de gente como Pinochet, de gente como Somoza. De hecho, era amigo personal cercano de Somoza. Antonio Somoza fue el dictador de Nicaragua. Luego él escribió un libro en defensa del golpe de Chile, el golpe de Estado de Chile. Y todo esto con información de primera mano, además, que revela que él tenía un conocimiento íntimo de la inteligencia, servicio de inteligencias, de la gente más oscura, más tenebrosa de la época de los 70 en toda Latinoamérica, ¿no? Entonces este hombre, de alguna manera, sirve como un prisma para poder comprender todo lo que ha sido el siglo XX, no solo en el Perú, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Porque este hombre estuvo en todas, y por eso la novela es exigente para mí. Pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Argentina, pasa en México, porque él vivió los 10 últimos años de su vida en México, pasa en Francia, pasa en Alemania, no, en Alemania no, pasa en España y pasa en la Unión Soviética y inclusive en Vietnam, porque él estuvo en Vietnam como capacitador ideológico. Entonces, digamos, la idea, así como yo trato de ser respetable para mis lectores en el Perú y me como el trabajo de poder, o sea, tú tienes que leer las fuentes, tienes que leer la información para crear una imagen verosímil. Tengo que hacer el mismo proceso con todos los lugares en los cuales transcurre esta nueva novela, ¿no?